semana anterior, habíamos visto que las divisiones que habían en la iglesia y que vemos hoy en día, no solamente en la iglesia, sino en las organizaciones, en la misma iglesia, en los países, en la política, en diferentes sitios donde vamos, hasta en la misma familia. Estamos divididos porque seguimos preferencias, no seguimos un propósito, seguimos los gustos, no seguimos una misión, no tenemos el concepto de una meta, una guía a donde llegar juntos, porque tenemos que pensar que divididos somos débiles, divididos no podemos ser fuerza, al contrario, unidos somos una fuerza. ¿Unidos en qué? En un mismo camino, en un mismo propósito, como nos dice en Corintios, 1 Corintios 1:10 que vimos el otro día. Es que una iglesia dividida es sin poder. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia que hablemos una misma cosa, que no haya división, que estemos en el mismo camino, en el mismo sentido, porque esas divisiones es lo que van a hacer un cuerpo partido, un cuerpo separado, como nos hace la referencia en 1 Corintios 12 cada uno de nosotros somos una célula, una parte, un miembro con una función específica en todo el cuerpo. Una célula no va a ser la misma función de otras células. Un órgano con muchas células no va a ser la misma función de otros órganos. Pero lo que tenemos que pensar es que lo que tenemos dentro es lo que nos va a motivar, es lo que nos va a mover. Entonces, si tenemos el poder adentro del Espíritu Santo, tenemos que cederle el que habite en nosotros, el que nos dirija, el que nos haga entender cuál es nuestro propósito, nuestra misión, nuestro caminar. Porque caminando en el mismo camino, dirigido por una sola cabeza, así todos los cuerpos, todos los órganos, todos los miembros van a tener el mismo camino, la misma bendición, la misma idea, el mismo sentir, el mismo corazón, el corazón de Cristo Jesús en nosotros. Y este cuerpo entonces por dentro, fortalecido espiritualmente, va a poder moverse en lo físico con poder del cuerpo de la iglesia, de la organización a lo que pertenezcamos para el propósito de Cristo Jesús. Entonces, el desacuerdo es lo que trae básicamente esas separaciones. En Tito 3:9 nos dice el apóstol Pablo que no entres en contiendas o disputas vanas, tontas. Porque muchas veces, ay, porque me miró, ya está hablando mal de mí. Ay, porque me hizo una mueca, me está insultando. Y lo tomamos a lo grande, hacemos todo un drama, así como hacemos también algo que no existe en realidad. ¿Por qué? Porque nos gusta ser víctimas. Nos gusta presentarnos aunque el resto se apiade, ¿cómo se dice? Condescendiente de nosotros y decir, ay, pobrecitos, mira, y te apoyas, consigues aliados. Pero caminemos en la verdad. Y eso es lo que tenemos que ver y estamos viendo ahora, por ejemplo, en Efesios 4:25, claramente el apóstol Pablo nos dice que desechemos la mentira. Efesios 4:25, desechemos la mentira. Mi voz se va. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estamos entonces en la unidad bajo la bendición de Dios. Desecha la mentira, habla la verdad, no te dejes llevar por las circunstancias ni lo que aparenta.
pídele discernimiento al Espíritu Santo. Así todos podemos trabajar en un mismo camino con honestidad. El día de hoy, Santiago 4, 1 al 3. Está pasando Hebreos antes de Pedro. Santiago 4, 1 al 3. Nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Quiere decir que internamente, muchas veces cuando no nos sentimos bien, sentimos cierta incomodidad porque algo nos ha caído mal, alguna comida, o de repente no hemos dormido bien y ya estoy con cansancio, o alguna preocupación que me está presionando, oprimiendo en mi bienestar. ¿Qué pasa? No te sientes bien, entonces estás incómodo, incómoda por dentro. Pero acá nos está diciendo, estos miembros de adentro tuyo te están poniendo en esa disputa, están peleando entre ellos mismos. ¿Por qué? Las células buenas combaten con las células malas si tienes alguna enfermedad. Tu sangre, si estás alterado, se va a lo que decimos, te hierve la sangre, te va a tener más movimiento. Entonces, hay diferentes reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo y empiezan estas contiendas sin que sea mental, sin que le escuchemos a nuestros oídos, pero dentro de nuestro organismo. Las bacterias, los virus y la misma reacción de los soldaditos buenos que van al ataque. Hay siempre guerra. La guerra espiritual, que la tenemos día a día, y la guerra interna de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante estar en oración, porque en la oración nos relajamos. En la oración no estamos pensando en lo que pasa con nosotros ni en lo que pasa alrededor. Estamos en conexión con Dios y nos da su paz, nos da de su presencia, nos deposita alabanzas, palabras que podemos sentir que salen, que suben hasta Él y que recibimos también de otras de Él. Eso nos llena y nos manda energía positiva, por decirlo en términos comunes, pero es su bendición, es su presencia que entra y el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que va a empezar a trabajar para nuestro bien, nuestra fortaleza, nuestro entendimiento de lo que Él está haciendo. Entonces en el mismo Santiago nos dice en el verso 2, 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea que cuando pedimos muchas veces en oración, es para nuestro ego, es para nuestro bolsillo, es para lo nuestro y no pensando en el amor al prójimo, en la necesidad de nuestros vecinos. Y en el cual, hasta el 3 nomás, perdón. Entonces, acá nos dice claramente, cuando estamos en esa oración, tenemos que pensar en el prójimo, en los vecinos, en otra gente, definitivamente antes que nosotros. El cuerpo o los cristianos, los creyentes que van a pelear individualmente. Dice, no, esta es mi pelea mía, este es mi problema y yo lo voy a afrontar. Son débiles, su poder es limitado, su acercamiento y llegar hasta una solución realmente buena es limitada, porque está bajo sus propias fuerzas. En cambio, cuando es todo el cuerpo, cuando él tiene el apoyo de intercesores de la iglesia, de otra gente de la fe,
tiene espiritualmente, espiritualmente que los va a levantar, los va a fortalecer. El Espíritu ya está trabajando porque, como dice, cuando dos o más están reunidos en su nombre, y aun cuando no estén reunidos, pero están con la oración de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo en un tema, en una necesidad, en una entrega, es que yo me pongo en los zapatos de mi hermana y mi hermana se pone en los zapatos míos. Estamos de acuerdo, clamando, intercediendo, pidiendo por el asunto. Y es cuando el Señor va a demostrar su manifestación con sabiduría, con la luz que queremos que nos ilumine para las soluciones. Amén. 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 Entonces no es por poder ni por fuerza, sino por su Santo Espíritu, nos dice el Señor. Amén. Amén. Entonces vayamos a la derecha de Santiago, primera de Pedro 4 y verso 7. Y vamos a analizar hoy día sobre lo que es esta unidad que estamos hablando en referencia con la oración. Y en el verso 7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní antes de ser capturado? Y él le pide a algunos de sus discípulos que lo acompañen y que le apoyen en oración. Pero él se fue más allá a orar solo. Y luego cuando regresa, ¿qué los encuentra? ¿Cómo los encuentra? Durmiendo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Bien responsable. Pero qué diferentes somos de nosotros, son ellos de nosotros. Somos de la misma manera. Estamos cansados, cedemos al cuerpo cansado. En vez de levantarnos, hincarnos, aunque sea usar agujas para mantenernos en oración cuando se necesita. Bueno, entonces, ¿a qué venía esto? Que nos dice, estamos leyendo el 7, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Es 1 de Pedro 4:7. El tiempo se acorta. Entonces no debemos perder tiempo en cosas que son vanas, cosas que no son importantes, cosas que nos van a distraer y alejarnos de presentar la palabra a inconversos, gente que necesita una oración. Cuando estás en el mercado, voló algo. Cuando estás en el mercado, la gente, por ejemplo, estás haciendo cola para pagar, le puedes decir, si el Espíritu te mueve en ese momento por algo, hermano, hermana, ¿puedo orar por ti? O permíteme hacer un acto de bien. El hecho de que solamente te preocupes, el hecho de que presentes un apoyo, ya le estás llamando la atención a esa persona, porque no es normal, no es común que alguien que no me conoce me diga, te puedo ayudar en lo que sea, en lo que el Espíritu te ponga. Como dijo, úsame. Amén. Amén. ¿No? Úsame en el lugar donde tú quieres, que me necesitas. Porque Dios es espíritu. Y como espíritu, Él no va a llegar a tocar a la otra persona. No va a poder hablarle a la otra persona, porque esa otra persona tal vez no tiene la sensibilidad espiritual. Pero tú como siervo, sierva, entonces sí lo vas a recibir y te va a mover y te va a poner las palabras que necesitas en tu boca. Que a la otra persona va a decir, va a quedar pensando si es que no te lo dice. ¿Cómo sabes? Gloria a Dios para su honra y gloria solamente. Entonces veamos que en el 7 nos dice, porque ya se acerca el tiempo, ya está corto el tiempo del fin de la era, del regreso de su venida por segunda vez. Entonces tenemos que velar en oración. Eso es lo que nos dice Jesús siempre, que tenemos que continuar en oración. Y la oración que Jesús dio en Juan 17, cuando fue la última oración con sus discípulos y lo hizo público delante de sus discípulos, que ora al Padre, le dice,
que sean ellos uno, como tú y yo somos uno. La unidad es lo que va a traer esa fortaleza, ese poder, esa manifestación. Entonces, cuando tú eres débil, esa otra gente que te está apoyando en oración, aunque tú no los escuches, ya en espíritu te está fortaleciendo. Y cuando yo soy fuerte, estoy fortaleciendo al débil. Amén, amén. Así el espíritu se manifiesta de la misma manera. En el verso 8 del mismo 1 Pedro 4:8 nos dice: y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es el ferviente amor? Es el amor que movía a Jesús aquí en su ministerio terrenal por compasión. Él no le importaba que eras, como estabas, si limpio, si sucio, que habías hecho, pecador, no pecador. Todos somos pecadores en diferentes categorías, en diferentes dimensiones. Pero Él venía a ofrecer su amor. Y a través de su amor, ofrecer su perdón, ofrecer su presencia, ofrecerte su bendición. Entonces, tenemos que tener este ferviente amor entre nosotros. Quiere decir que no es un sentimiento que hoy día lo tengo y mañana se me fue. Que hoy día me caes bien y mañana porque me hiciste buena carita ya no, me caes mal. El ferviente amor existe y no se va, porque está en tu corazón. ¿Y quién lo ha puesto? Jesús. Amén, amén. Y entonces con este ferviente amor, como nos dice, caminemos juntos y seamos ese sacrificio del que habíamos estado cantando, el sacrificio que nos pide en Romanos 12, que seamos sacrificio vivo para Él. ¿Por qué vivo? Porque estamos en vida en este mundo, los pies caminando, moviéndonos aún aquí en la tierra. Pero ¿por qué sacrificio? Porque es un sacrificio realmente el ir en contra de la corriente del mundo. El mundo te empuja para una dirección, pero el Señor con su palabra tiene una dirección recta. Y si tú lo has escogido, pues el sacrificio es someterte a Él y dejarte guiar por Él en esa dirección, en ese camino recto. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta de ese camino angosto que va recto. Amén, amén. En el verso 9 nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Porque muchas veces dice: ay, sí, ven a mi casa, yo te recibo. Pero cuando escuchas que se va a quedar muchos días, ay, no, mejor ya no se queda. ¿Cierto? O sea, no, llega un momento, ay, hermana, pero piensa, pues yo también tengo vida. ¿Cierto? Bueno, sin murmuraciones no quiere decir exactamente eso, pero que consideremos los unos a los otros. Sabemos cómo es la vida en este país. De ahora en adelante, cuando pase eso, tenemos que pensar Ya. con alegría. Va a venir con la sonrisa en la cara y con la honestidad, la verdad. Siempre tenemos que hablar con la verdad, como nos está diciendo en Santiago. La verdad por delante, la honestidad por delante, y todo va a ir en armonía. Porque el problema empieza allí, cuando escondes la verdad. Cuando escondes algo. Entonces empieza la murmuración contigo misma de repente. No necesariamente con alguien más. Pero dentro de ti empiezas a ofrecer camino y campo al enemigo. Y el enemigo al verte en esta duda, o de repente una palabra que se te salió, ya la recogió, la capturó y comienza a meterte otras ideas. Entonces le estamos dando campo de trabajo al enemigo. ¿Y cuál es por especialidad? Su campo de trabajo es la mente.
quiere ganar los corazones y la atención. Entonces, todo debe ser incluido, no exclusivo. Incluido digo porque si tenemos a alguien que es diferente del resto del mundo, muchas veces, y esto yo lo he visto de jovencita, cuando hay algún enfermo, ya sea mental o un parapléjico, gente con limitación, siempre están aislados. Entonces, consideremos que también es una criatura de Dios y consideremos que también tiene sentimientos. Así no los expresen, pero seamos también amorosos con ellos, ese ferviente amor del que está hablando Jesús. Debemos considerarlo, incluirlo en el grupo del cuerpo que estamos levantando y fortaleciendo. En el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que ha recibido, sabemos que los dones los da ¿quién? El Espíritu Santo. Y nos da de acuerdo a su placer, de acuerdo a su voluntad. Entonces, si tenemos unos dones, debemos ministrarlos, porque los dones se van a manifestar de acuerdo a la necesidad que tiene la persona delante tuyo. Los dones no son nuestros. Los dones, el Espíritu te los activa para que sean de beneficio al prójimo. Entonces, he allí cuando se manifiesta más en claro los miembros del cuerpo de Cristo en acción, trabajando diferentes dones, diferentes acciones, diferentes situaciones, diferentes categorías, en diferentes sitios. Amén. Entonces, el manifestar estos dones, como nos dice, estamos en el verso 10, ministrelo a otros como buenos administradores. Nos habla de la multigracia de Dios. ¿Alguien tiene otra versión de la multigracia de Dios que diga en vez de eso? ¿Nadie? La multigracia de Dios quiere decir la variedad, de la gracia, de los dones, de las características. Multicultural. Exacto. Multiforme, exactamente. De diferentes cosas que tiene Dios y que nos lo ofrece como ministros, como administradores. Por eso administramos, si somos buenos administradores, vamos a administrar sus dones. Y si somos buenos administradores, Él va a derramar más sobre nosotros, más dones y más gracia. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tus dones o tú estás obrando de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que el Espíritu te mueve, la gracia de Dios va a aumentar porque está viendo que le estás usando a su favor, no para ti, sino para beneficio de su reino, porque lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando Dios está viendo que vas a trabajar, estás caminando de acuerdo a su palabra y estás hablando de acuerdo a lo que Él quiere que manifestemos, seamos testimonios de Él, más de su gracia nos va a venir, más bendición. Pero hay una cosa, nos dice en Efesios, que recibimos la gracia por fe. Entonces, Él derrama su gracia y por fe la recibimos. Quiere decir que nosotros elevamos hasta Él nuestra fe y Él trae y derrama su gracia. Pero cuando la ponemos en acción, va a abrir el campo, lo va a expandir, va a darte más de su gracia en sus dones, ya sea en entendimiento, ya sea en inteligencia o más de conocer lo que Él quiere darte a conocer de su palabra que no habías entendido antes. Porque en esos momentos, y soy testigo de eso,
En esos momentos es cuando tú verificas que lo que dice la palabra se está activando, está trabajando en ese momento. Gloria a Dios. Entonces, cuando trabajamos en unidad, es donde nos movemos, esa unidad interna de todas las células, todos los órganos, pensemos en todo el cuerpo, es donde se va a manifestar en lo externo, con mejor salud, más fuerza, como nos dice el Señor, nos va a dar fuerzas, vas a correr sin que te canses, vas a llenarte te va a levantar cuando estás enfermo, cuando te sientes débil, es Él el que nos llena por respuesta a nuestras acciones. Amén. Amén. Y nuestro corazón, no olvidemos que siempre con nuestro corazón. Regresemos una hoja a la izquierda y vayamos al capítulo 2 de Primera de Pedro y verso 5. Y que nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta roca, sabemos que Jesús es la roca viva. Una roca que nosotros encontramos en el camino o al costado de nuestras casas, muchas veces la usamos para levantar un muro de piedras, pero para hacer eso va a venir el artesano o quien sea el picapedrero a golpearla, a moldearla, a formarla, a darle la forma que necesita. Si nosotros somos esa roca de sacrificio, ¿no crees que Jesús va a hacer lo mismo contigo? Amén. Entonces, no nos quejemos cuando estamos siendo formados, porque encima somos tercos. Porque aparte no nos va a formar como nosotros queramos. Amén. Es de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Él es el alfarero, Él es el picapedrero, y esa roca que cada vez es más dura de formar va a seguir golpeándola, porque sabe que tu corazón lo está buscando y sabe que va a ser entregado a Él. Entonces, cuando ya tengas la forma, la va a poner en el lugar que Él quiere, en donde vas a servir para su propósito. Amén.